Te invito a compartir en los siguientes minutos un tiempo de reflexión. El espacio donde tocamos diversos temas de interés, siempre con una mirada bíblica y práctica para nuestras vidas. En el día de hoy quiero compartir con ustedes uno de los temas tal vez más recurrentes dentro de la vida cristiana y tiene que ver con una pregunta que seguramente vos te hiciste en algún momento o todos nos habremos hecho en algún momento y tiene que ver con preguntarse o preguntarnos y saber en qué consiste la vida cristiana. Seguramente a muchos les ha pasado por la cabeza diferentes ideas, o cómo podríamos resumir en qué consiste la vida cristiana. ¿Existirá en la palabra de Dios, existe en la Biblia, de manera resumida, un pasaje donde nos pueda decir esto es la vida cristiana, en esto consiste? Y pensando en esto, el Señor trajo a mi mente un pasaje bíblico y a través del cual, desglosándolo parte por parte, vamos a poder descubrir que en esto consiste el resumen de la vida cristiana. Y para eso te pido que compartas conmigo, si podés, en Marcos capítulo 12, verso 30, el versículo que nos dice de la siguiente manera. Aquí está hablando el Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y este pasaje que estamos compartiendo justamente es lo que entendí es el resumen de la vida cristiana. Y para comenzar vamos a tener en cuenta en primer lugar el resumen de la vida cristiana. Podremos resumirlo simplemente en tres palabras, en una sola frase: amar al Señor o amar a Dios. Y el vocablo más importante de todo esto es amar. Podríamos hasta inclusive decir que el resumen de la vida cristiana es amar, pero en este caso, amar a Dios. Pues bien, el primer vocablo que encontramos en este pasaje de la Biblia es amarás. Del griego agapeseis o de agapao, y tiene que ver con el amor ágape. Y cuando nos habla aquí la palabra de Dios del amor ágape, en este verbo o en esta palabra del original griego, significa que hemos de amar a Dios con ese amor, el amor ágape. El ágape es una palabra que trata más de hacer que de sentir, aunque también incluye la idea de sentir. El ágape, el amor ágape, requiere acción, requiere que cada uno de nosotros demostremos con acciones prácticas nuestro amor. Por ejemplo, la persona que dice amar a Dios, pues participará en la alabanza, en la adoración de la iglesia o en su propia vida cotidianamente todos los días. La persona que dice amar a Dios, es imposible que no obedezca a Dios o que no se someta a Dios. La persona que dice amar a Dios buscará oportunidades para servirle. ¿Por qué? Porque el amor que Dios espera que le dispensemos es un amor ágape, es un amor práctico. Es como, por ejemplo, también podríamos tener en cuenta un atleta que ama a Dios podrá servir a Dios ofreciendo su testimonio a la juventud. Los padres y madres que aman a Dios pues estarán comprometidos en criar hijos que amen y abracen la fe y el amor a Dios. Una persona de negocios que ame a Dios trabajará y seguramente ofrecerá sus servicios y sus conocimientos financieros también en la iglesia, además de participar también en colaborar y apoyar económicamente la obra de la iglesia del Señor.
Un músico que ama a Dios, indudablemente e inevitablemente utilizará y pondrá sus talentos y capacidades al servicio de Dios. Toda la gente que ama a Dios tiene la oportunidad de hacer algo para Dios, para la iglesia, su iglesia, la iglesia de Cristo, en cualquiera de los casos. Ágape requiere una expresión práctica. Y ese es el amor que desde un primer comienzo, cuando comienza este pasaje de la Biblia, se refiere a eso, a ese tipo de amor, al amor práctico. Ahora bien, luego dice el versículo, amarás de esa manera a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. E incluye entonces en estos casos 4 aspectos, 4 elementos, agrega a esta idea de amar a Dios. ¿Cómo tenemos que amar a Dios? Con el corazón, con el alma, con la mente y con las fuerzas. Y es interesante que podamos tener en cuenta cada uno de estos aspectos. En primer lugar, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, del griego cardia, tiene que ver más que nada de esta palabra griega, apunta más que nada a la idea del corazón como el centro del pensamiento, tanto como de los sentimientos y de las emociones. En este caso, vamos a tomar que lo que nos está diciendo aquí es que tenemos que amar a Dios con nuestros sentimientos y emociones. En Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23 dice lo siguiente: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. En Salmo 66, verso 18 dice: si en mi corazón hubiera yo abrigado la maldad, el Señor no me habría escuchado. También se utiliza en esta palabra corazón el mismo vocablo, el mismo significado. En 1 Juan, capítulo 4, versos 20 y 21 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, es imposible que aquellas personas que querramos acercarnos a Dios y amar a Dios, no incluyamos sentimientos y emociones, no solamente hacia Dios, sino que también no rindamos sentimientos y emociones al señorío de Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando Dios nos dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, Él nos dice que tenemos que estar comprometidos sentimental y emocionalmente con ese Dios a quien decimos amar. Y estar comprometidos, entregados, rendidos sentimental y emocionalmente a Dios, tiene 2 aspectos fundamentales. Lo primero es que nuestros sentimientos y emociones estén sanos. Muchos de nosotros hemos venido a los pies de Cristo, al camino del Señor, con heridas, con todo tipo de experiencias y situaciones que nos han lastimado por dentro. Venimos sangrando interiormente, y muchas veces inclusive hay personas que justamente a causa de diferentes cosas que han vivido, pérdidas de seres queridos, pérdidas de miembros de su cuerpo, salud física, problemas económicos, quedaron sin trabajo, o sea lo que fuere, cualquier tipo de desgracia, la gente por ahí se las agarra con el Señor, se las agarra contra Dios y crea en su corazón cierta resistencia, cierto recelo, está dolido con Dios. Bueno, una de las cosas que necesitamos hacer es justamente rendir nuestros sentimientos y emociones heridos, aquello que viene lastimado del mundo, de este sistema diabólico que intentará siempre y por todos los medios hacer que nuestros sentimientos y emociones no estén rendidos a Cristo y que no podamos sentir amor y emocionarnos con nuestro Señor y Salvador. Sentimientos y emociones, amar a Dios con sentimientos y emociones, en primer lugar significa dejar que Cristo Jesús nos sane, porque dice la palabra que el castigo de nuestra paz, no solamente de nuestra paz con Dios, sino de nuestra paz interior, de nuestra paz con nosotros mismos, dice que el castigo de nuestra paz ya lo sufrió Él. El castigo de nuestra paz
ya fue sobre él. Y dice que también por sus llagas hemos sido curados. Y no solamente habla de curación física, también nos habla de sanidad emocional interior. Entonces, lo primero es que tengamos un corazón sano para Dios. Si hasta aquí tenemos todo tipo de situaciones internas, no vamos a entrar en detalles, pero que nos estén alejando de Dios, resentimiento, rencores, ese tipo de cosas, tenemos que analizarnos, rendirlos al Señor, pedir su perdón y pedirle que nos limpie, que nos sane y nos dé un corazón nuevo, sano. El otro aspecto de amar a Dios con los sentimientos y emociones tiene que ver con no permitirnos sentimientos y emociones negativos, sentimientos y emociones que corresponden, que respondan a los intereses de este mundo y a los intereses del diablo. ¿Qué quiero decir con eso? No permitirnos en nosotros odios, rencores, resentimientos, depresión, tristeza, desánimo, indiferencia, apatía, egoísmo, todo ese tipo de sentimientos y emociones malignos, malos, que están contaminados por el pecado y por la naturaleza caída que todos traemos cuando conocemos a Cristo. Bueno, esos sentimientos y emociones tienen que estar también crucificados en la cruz con Cristo, renunciar a todos esos sentimientos y emociones negativos. Esto es también entonces a lo que se refiere cuando nuestro Señor nos dice, ama a Dios con todo tu corazón, que tus sentimientos y emociones estén rendidas a Cristo y respondan solamente a sentimientos y emociones positivas, que podemos llamarlo así como positivas, a lo que es el fruto del Espíritu, que es amor. Luego, a través del fruto del Espíritu, que es amor, viene todo lo demás. Fíjense, sentimientos y emociones positivas, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Son todos sentimientos y emociones positivos. Pues bien, esa es la forma. No podemos pensar que somos cristianos hechos y derechos y albergamos en nuestros corazones sentimientos y emociones malignos. En segundo lugar, amar a Dios también incluye a nuestra alma. Cuando hablamos de alma, y en este caso se refiere a psiquis, como lo que da vida y respiración a una persona. Bien, el Salmo 32, verso 8 dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Cuando hablamos de alma, amar a Dios con toda nuestra alma, estamos incluyendo en este caso una de las cualidades más importantes del alma, que son las decisiones y la voluntad. Dice aquí, como leímos en el Salmo, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Dios está interesado en que vos y yo lo amemos también con decisiones y voluntad. Esta es una de las virtudes del alma. Es nuestra alma quien siente emociones y sentimientos, y también es nuestra alma quien toma decisiones y quien está a cargo de la voluntad. La vida está hecha de decisiones. Nuestras vidas son una serie correlativa de decisiones tomadas a lo largo de toda nuestra existencia en este mundo. Rendir mi voluntad y decisiones a Dios es darle a Él el trono de nuestras vidas. San Juan en capítulo 13, verso 13 dijo el Señor, ustedes me llaman maestro y Señor y dicen bien, porque lo soy. Ahora bien, Jesús luego les decía, pues si yo el Señor les digo esto, espero que lo hagan. Amar a Dios con decisión y voluntad significa de que empezamos a dejar de lado nuestros criterios, empezamos a dejar de lado lo que nosotros queremos. Y un ejemplo clásico para entender esto es el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Él, en medio del dolor y de la aflicción de su alma antes de ser crucificado, fue y le oró al Padre y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que vos querés, Señor. De eso se trata. Amar a Dios incluye no solamente sentimientos y emociones, amar a Dios también incluye decisiones y voluntad. Tenemos que amar a Dios con nuestra voluntad rendida a la suya. Tenemos que amar a Dios tomando las decisiones de acuerdo o acordes a su palabra.
El tercer punto nos habla de pensamientos y razonamiento. Dice, y amarás al Señor con toda tu mente. Del griego dianoias, en este caso, tiene que ver con pensamientos y razonamiento. En Deuteronomio capítulo 6, verso 5, habla de amar a Dios con el corazón, el alma y la fuerza. Jesús añade amar a Dios con la mente. Escribas y rabinos ya aman a Dios con sus mentes. Estudian las escrituras como un cateador estudia rocas para encontrar señales de oro. Cubren el mismo terreno una y otra vez esperando encontrar un tesoro. El suyo es un método intelectual para acercarse a las escrituras. Sin embargo, a lo que el Señor está hablando aquí justamente, y en el Evangelio de Marcos más precisamente, tiene que ver con la idea de asociar el corazón al pensamiento. Tiene que ver entonces, porque también podría confundirse, entonces como se habla de corazón, también de sentimientos, emociones, en este caso hace un hincapié diferente y se refiere entonces exclusivamente, si bien también habla del corazón, también habla en realidad, incluye a la parte racional del alma. Ahora bien, para entender mejor esto, dos pasajes más. 2 Corintios capítulo 10 verso 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y en el Salmo 19 verso 14 dice, sean gratos, oh Dios, los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. De eso se trata lo que estamos hablando en este tercer punto. Amar a Dios con toda nuestra mente significa que nuestros pensamientos y nuestro razonamiento pueda funcionar acorde y en sintonía con la mente de Cristo, acordes y en sintonía con lo que a Dios le agrada. Aquí dice, por ejemplo, el apóstol Pablo que tenemos que derribar argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Cuántos conocimientos, cuánta ciencia, cuántas cosas aprendidas, cuántos razonamientos que hemos traído al camino del Señor de una vida corta o larga, pero en donde un sistema diabólico, un sistema en este mundo anticristo, ha intentado de una y mil maneras, a través de experiencias dolorosas y tristes, a través de enseñanzas como el típico ejemplo de las escuelas que enseñan que Dios no creó todo lo que existe, sino que venimos de la evolución, por ejemplo, es una enseñanza anticristo, antibíblica, anticristiana. Entonces, ¿cuántos conocimientos, cuántos saberes traemos al camino del Señor que no tienen nada que ver con Cristo? Bueno, eso y tantas otras cosas, tenemos que derribar esos argumentos, tenemos que renunciar a todo ese conocimiento que se levanta en contra de Dios. Y lo que tenemos que hacer es que nuestros pensamientos y razonamientos se sometan a la verdad de Cristo, porque Cristo es la verdad. Bueno, podríamos hablar muchísimo, seguramente en otra oportunidad vamos a hablar exclusivamente sobre nuestra mente rendida a Cristo. Y en cuarto lugar, incluye también amar a Dios con todas tus fuerzas. Decía entonces el pasaje que estábamos leyendo en un principio, en Marcos capítulo 12, verso 30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Del griego ischus significa hacer, ejecutar, accionar. Incluye fuerza, puede referirse a cualquier cosa que nos dé poder, sea fuerza física, belleza, riqueza, posición, reputación o talento. En Colosenses capítulo 3, verso 17 dice, y todo lo que ustedes hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 16, verso 14, nos dice que todas vuestras cosas sean hechas con amor.
En Colosenses capítulo 3, verso 23, otra vez el apóstol Pablo dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y por último, en 2 Corintios capítulo 5, verso 10, nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amar a Dios también con todas nuestras fuerzas. Habla de con toda nuestra capacidad de ejecución, de acción, con todo lo que hacemos. A Dios no le sirve de nada el amor verbal, el amor abstracto, idealista y sin acción. Dios quiere que nuestro amor por Él y también obviamente por nuestro prójimo, pero en este caso relacionándonos directamente con Dios, nuestro amor a Él sea práctico, sea de acciones. Por eso el apóstol Juan nos dice, si un hermano está necesitado de ustedes que dicen que aman a Dios, le dicen al hermano, bueno, vaya con fe, hermano, que el Señor le prospere y le bendiga, pero ustedes no le dan nada, entonces dice, ¿dónde está el amor? Con ese ejemplo el apóstol Juan había dado una clarísima enseñanza, señores, amar a Dios es también amar al otro, a tu hermano, a tu prójimo, y es ayudarlos. El amor es práctico. Y es lo que por último nos dice el Señor. Ama al Señor, sí, podés cantar lindo, podés orar lo más maravillosamente posible y orar horas enteras, podés ayunar de la mejor manera, podés hasta inclusive dar de tu dinero y de tus cuestiones materiales. Pero acá la idea apunta mucho más allá, a tener un compromiso de vida, a tener nuestras acciones, a tener nuestros hechos, a tener nuestra conducta totalmente rendida y comprometida con servirle a Dios, con agradarle a Dios, con amarle a Dios. Amar a Dios, entonces, hermanos, podemos concluir diciendo, en resumen, que la vida cristiana se caracteriza por amar a Dios con nuestros sentimientos y emociones, amarlo voluntariamente y sometiéndonos a seguir su voluntad, amarlo racionalmente, dirigiendo nuestros pensamientos con su palabra y llevando a la práctica, en tanto y cuanto podamos, todo lo que vayamos aprendiendo en nuestro caminar diario con Cristo Jesús. Eso, hermanos, es el resumen de la vida cristiana. Te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, todo mi ser confía en ti. Dilo conmigo. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. Por siempre te amaré, Señor. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. ¿Por qué no levantas tus manos conmigo y le decimos, te amo, Señor? Te amo, es todo lo que puedo decir, mi Señor Jesús. Te adoro, todo mi ser confía en ti.
quiero terminar con una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que nos des más de tu luz y nos conceda más de tu gracia, para que podamos, Señor, entender en qué consiste la vida cristiana. Ahora hemos escuchado y sabemos, Señor, que consiste en amarte, en amar, y también sabemos que tenemos que amarte con nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, Señor, nuestros sentimientos. Y te los rendimos en esta hora todo a tus pies, y te pedimos que nos enseñes a amarte. Señor, guíanos y bendícenos mientras dure el camino en esta vida, a que podamos crecer en ese amor y en esa relación íntima y personal que viniste a traernos por medio de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Padre bueno, en el poderoso nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro amado Salvador, por estas palabras y por la bendición de tener tu Espíritu Santo en medio nuestro, dentro nuestro, que nos ayuda a cada instante a seguirte fielmente y a amarte y a adorarte como vos esperás de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir con nosotros un tiempo de reflexión. Puedes seguir nuestros temas en el blog de los santos, en www.gdlosantos.blogspot.com o en nuestra página de Facebook de las 99 Radio Cristiana. Esperamos haya sido de bendición y será hasta nuestro próximo encuentro.